Bendiciones para todos y de nuevo bienvenidos. Soy el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos en el Valle, aquí en Caracas, en Venezuela. Y seguimos en nuestra serie del Evangelio según San Marcos, el Hijo del Hombre en acción, el Evangelio olvidado. Es un evangelio hermoso. Número 48, este es el mensaje número 48 de esta serie. Te invito a ir a nuestro canal, particularmente en YouTube, en nuestras listas de reproducción, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Allí tienes la serie de Marcos para tu bendición, también otras series. Título de esta enseñanza: Condena y elogio. Condena y elogio. Contraste entre la verdadera devoción y la hipocresía en el corazón del hombre. Vamos a ver ese contraste. Fariseos, escribas, maestros de la ley religiosa, su hipocresía reinante. Jesucristo los cataloga y los clasifica vez tras vez. Pero luego vemos entrando en escena una viuda pobre que manifestó una devoción extrema hacia Dios. Y estuvo en contraste ambos eventos y Jesucristo los puso en la mesa. Condena y elogio. Contraste entre la verdadera devoción y la hipocresía en el corazón del hombre. Marcos capítulo 12, versos 38 al 44. Antes, quiero tener una palabra de oración. Señor, que por tu palabra hoy nosotros podamos experimentar tu gracia y tu bondad. Y que por medio de tu providencia, Señor, cientos y cientos de personas puedan ser bendecidos y edificados por tu palabra a través de estos medios. Gracias porque seguimos teniendo la oportunidad de predicar el Evangelio de verdad. Te pido que para tu siervo, Señor, yo pueda mantenerme fiel a la exposición del Sagrado Evangelio. Que no sean mis palabras, sean las tuyas, y que sea tu instrucción para cada uno de nosotros. Ayúdanos con la lucha que hay en nuestros corazones a causa del pecado que aún hay en nuestras vidas. Ayúdanos, y que por tu palabra seamos santificados, limpios, purificados, y que puedas presentarte una iglesia santa, limpia, inmaculada, santificada. En el nombre, Padre, de tu Hijo amado Jesús, he orado. Amén y amén. Condena y elogio. El contraste entre la verdadera devoción y la hipocresía en el corazón del hombre. Como comienzo siempre cada una de las enseñanzas, el pensamiento clave hoy a través de una pregunta. ¿De qué manera se viste la devoción que le agrada a Dios? ¿Cuál es la vestimenta? ¿Cuál es el ornamento, el arreglo con la que se viste, se acomoda, se prepara la verdadera devoción que a Dios le agrada? ¿Cómo se agrada a Dios diariamente? ¿Cómo es esa devoción que a Dios le agrada? Pero vayamos ya a Marcos, capítulo 12, versos 38 al 44. Y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias, hacen largas oraciones. Cierra Jesús con esto: estos recibirán mayor condenación. En ese momento entra en escena una mujer viuda, una viuda pobre. Y dice que Jesús se había sentado al frente del arca del tesoro. Leemos verso 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Fíjense que no dice cuánto, sino cómo. No, este no es un tema de cantidades, mi amado, de cuánto dio fulano, cuánto dio el otro. No, esto no tiene que ver con cantidades. Tiene que ver el cómo, las motivaciones. Y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Verso 42. Y llegó una viuda pobre
y echó 2 pequeñas monedas de cobre, dice Marcos, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, algo le llamó la atención de esta mujer. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que los contribuyentes, que todos los contribuyentes al tesoro. Es decir, ustedes se percataron de todo lo que habían pasado antes, todos los ricos con grandes bolsas, sacos, costales llenos de moneda. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, maestro, lo vimos. Bueno, ninguno de ellos echó tanto como esta mujer. Esta mujer echó más que todos ellos. No puedo creerlo. Pero esa es la sentencia de Jesús. Hay un elogio y hay una condenación anterior. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Verso 44. Porque todos ellos, aquí es donde está la razón, el por qué. Yo no entiendo. Bueno, aquí está Jesús dándole explicación. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra. ¿Y cómo lo sabes? Porque Jesús es Dios. Porque Jesús lo sabe todo. Porque Jesús lee los pensamientos. Porque Jesús conoce las intenciones del corazón. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, esta mujer viuda pobre, de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Mi amado, no es poca cosa lo que Jesús está haciendo. Hay un contraste, pero antes de este contraste tenemos otro, un tanto subido, más de tenor, de dificultad. En Mateo, el texto paralelo de Marcos 12 es Mateo 23 y Lucas capítulo 11 y capítulo 20. Pero en Mateo 23 está de manera extendida la condena que Jesús está haciendo a los fariseos. Pero parte de ese contexto lo tenemos en Mateo 21. Vamos a leerlo. Y se narra el hecho de los hijos que obedecían y no obedecían. Que uno dijo que iba y no terminó yendo, y uno dijo que no iba, pero terminó yendo arrepentido. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que fue a regañadientes pero fue? ¿O el que no fue pero había dicho que sí? Ellos dijeron el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de los cielos o en el reino de Dios antes que vosotros. Esto es duro. Jesús está diciendo algo bien pesado. Ustedes no van a entrar en el reino de los cielos antes que todos estos pecadores, viciosos, perdidos. Ellos tienen mayor mérito o se les ha colocado mayor gracia en la vida de ellos que ustedes. Verso 32. ¿Por qué, Jesús? Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Ustedes no le creyeron a Juan, pero ellos sí. Ustedes no hicieron ningún esfuerzo en buscar. Ustedes pudieron haberme rechazado, pero después pudieron haber visto lo que sucedió con ellos y debieron haber accedido a buscar la verdad, pero no lo hicieron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Y esto nos deja una gran enseñanza, que para Jesús es más grave el espíritu religioso que ellos están exponiendo, que no nos permite arrepentirnos. Eso es mucho más grave cuando no hay un arrepentimiento en nuestras vidas que ver a otros en su pecado, pero ir arrepentidos a los pies del Señor. Es totalmente distinto y Jesús lo está colocando en contraste allí. También que nos enseña esto, que podemos tener apariencias externas de piedad, pero son falsas. Hay engaño y nos estamos engañando a nosotros mismos. A Jesús no engañaron. Ellos se engañaron a ellos mismos. Se colocaron la soga al cuello ellos mismos. Pero también nos enseña otra cosa, que nosotros podemos tener una buena reputación ante la sociedad. Nosotros podemos vestirnos de qué manera se viste tu piedad, la que crees que le agrada a Dios. Nosotros podemos vestirnos externamente de una manera adecuada, moral, decente, ética. Y podemos estar arrastrando nuestros pies directo al infierno. Créanme que es así. Estamos en la semana final del ministerio terrenal de Jesús. Estamos a escasos 3 días para llegar a la cruz, en el Gólgota. Las acciones se van a intensificar y particularmente como estamos en Mateo, en Marcos ya nos hemos acostumbrado a la acción vertiginosa de Marcos. Y de aquí en lo adelante va a ser todo vertiginoso cuando agarran a Jesús, cuando está ahí en el Monte de los Olivos. Luego viene
el sumo sacerdote Caifás y sus guardias se lo llevan arrestado. Está dentro con el Sanedrín, está dentro de la casa de Caifás y de Anás. Todo eso va a suceder vertiginosamente. Se lo llevan a Herodes, lo devuelven nuevamente, se lo llevan a Pilato, está con Pilato, Pilato no encuentra nada hasta que dan la sentencia definitiva. Son acciones que se van a desarrollar vertiginosamente. Jesús viene de contestar una serie de preguntas, una tras otra, de manera sistemática. Luego viene Jesús a hacer una pregunta clave acerca de su identidad. La misma pregunta que le hizo a los discípulos en la confesión de Cesarea de Filipo. Esta pregunta está aquí. Yo soy. Pero él no lo dice. No lo dice, pero responde desde el Salmo 110, verso 1. David vio un diálogo intratrinitario. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús está diciendo, Jesús o el Cristo o el Mesías o el Redentor es hijo de David, pero además es mucho más que eso. Es el Señor y el amo de David. Luego de eso, ahora viene Jesús y hace un contraste enorme, y ese es el elogio y es esa condena. Voy a exponer el mensaje en dos partes. El peligro que Jesús está viendo, unas señales de advertencia, unas señales de cuidado, de precaución, incluso para nosotros el día de hoy. Pero también, una segunda parte, el contraste es la hipocresía de la religión, la hipocresía del corazón del hombre, de esos vestidos de piedad falsa versus la verdadera devoción y adoración entregada a Dios de corazón. Estaremos exponiendo esos dos puntos. Veamos el primero, verso 38. Señales de peligro, señales de precaución, señales de cuidado. Y en su enseñanza les decía, cuidaos de los escribas, presten atención a sus vidas, cuídense. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. A aquellos, porque el verso 37 dice que había una buena cantidad de personas que les estaban escuchando de buena gana. Y yo decía en esa enseñanza al final, ojalá tengamos el espíritu de esas personas en ese momento, es decir, que hoy podamos escuchar a Jesús de buena gana, que tengamos la disposición de disponer, valga la redundancia, disponer nuestros recursos, nuestros sentidos para escuchar de buena gana a nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Pero le decía, cuidado, y esta reprensión está mucho más extensa en el capítulo 23 de Mateo. Te invito a leerlo porque es extenso, son 36 versículos. En Marcos está muy condensado. Aquí Marcos se dirige a los escribas, Mateo incluye a los fariseos. Esto debió haber sido muy duro para ellos porque ellos representaban un grupo de la ortodoxia pura judía. Ellos eran los que habían sido llamados a ser protectores de las viudas. Presta atención, ellos habían sido llamados a velar por los menesterosos, por los vulnerables, por los huérfanos, por los extranjeros, por las viudas. La palabra lo decía así, pero vamos a darnos cuenta por el texto de que devoraban a las viudas. Esto es increíble. Ellos estaban llamados a proteger al pueblo, a las ovejas. Ahora Jesús dice, ustedes protéjanse de aquellos que fueron llamados a ser sus protectores. Esto no tiene sentido. Pero ahora Jesús le dice a la multitud, a sus discípulos, cuídense, tengan mucho cuidado, tengan cuidado, protéjanse de ellos, son peligrosos. Son peligrosos. Mateo 23:15 hay un ay, ay, ay allí, vamos a leerlo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, los califica, los categoriza Jesús. Hipócritas, es decir, ustedes dicen una cosa y hacen otra. Tienen un doblez. Porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, para ser un seguidor, para convertir a alguien al judaísmo. Y cuando llegan a hacerlo, cuando llega a hacerlo y cuando da fe de la religión del judaísmo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. ¡Wow! ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, que predicaban, pero predicaban hacia el infierno. Mucho cuidado, mi amado, de las predicaciones que estás escuchando. Hay ausencia cada vez más del olor de Cristo en nuestros púlpitos. Cada vez más las estadísticas hablan por sí solas
hay ausencia del olor fragante de Cristo, hay ausencia de una predicación cristocéntrica. Mi amado, ahora mis colegas pastores se han convertido en coach de vida, en entrenadores espirituales. ¿Qué es eso? ¿A dónde hemos dejado el llamado que el Señor nos ha hecho, pastores, líderes, ancianos, ministros de la palabra? Estamos llamados a predicar de Cristo, de Él a partir de las páginas de toda la Escritura. Todo el consejo divino de Dios tiene el olor de Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis 3:15 está el protoevangelio. Allí la simiente de la mujer y la simiente de Satanás en lucha. Hasta el Apocalipsis, la victoria final de Cristo sigue estando presente en las páginas del último libro de la Biblia, mis amados. ¿De quién estamos predicando? Estamos predicando de nuestra vida, de nuestras finanzas, de los virus, de las inversiones. ¿De qué estamos predicando? De la decadencia cultural, social, de la decadencia económica, de la caída financiera. ¿De qué estamos predicando? ¿O estamos predicando de la esperanza que hay en Cristo Jesús? ¿Hacia dónde estamos llevando las ovejas del redil del Señor? No son ovejas nuestras, mis amados. Son ovejas de Cristo. Entonces, ¿qué hacían? No era verdad lo que estaban haciendo. Era una fachada, era una mentira. Eran unos engañadores peligrosos. Por eso Jesucristo alerta a la gente y a sus discípulos. Cuidado con ellos. Cuídense. Mateo 23:27. Ay de vosotros, nuevamente, escribas y fariseos, hipócritas. Ese capítulo es crucial. Es este mismo texto de Marcos 12 extendido. Es el mismo mensaje en paralelo. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Son lindos por fuera, hermosos, relucientes, pero por dentro. Que por fuera lucen hermosos, agrega Mateo, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Es increíble. Así también vosotros por fuera parecéis justo a los hombres. O sea, por fuera ustedes lo ven lindos, bellos, hermosos, de acorde a un estándar social. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Mi amado, y esto pasa cuando nosotros no ponemos mucha más atención y cuidado a lo externo, a lo ornato, a lo de afuera, a lo que todo el mundo ve. Es muy fácil ver afuera, pero qué complicado es discernir lo que está en el corazón. Hay flojera, mi amado, para ir al Señor, a su Espíritu, y pedirle que nos dé discernimiento. Hay muchos que vienen vestidos de oveja, y por dentro son unos lobos que están devorando a las ovejas del Señor. Necesitamos discernimiento, mis amados. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos complicados. No podemos dar fe de muchas cosas que tenemos al frente. Tenemos que tener y pedirle discernimiento al Espíritu Santo para poder entender qué tenemos al frente, qué nos están ofreciendo. Un negocio que se ve jugoso, pero es una estafa. Tengamos cuidado. Iglesia del Señor, tengamos cuidado. De nuevo, verso 38. Y en su enseñanza les decía, cuidado de los escribas, cuidado a quienes les gusta andar con vestiduras largas. Vestiduras largas. Pastor, ¿hay algún problema con la ropa? No, aquí el problema no es la ropa. El problema no es la cantidad de monedas, que si uno pusiera un poquito y uno mucho más. No, ese no es el problema. Y muchos de nosotros están pendientes cuando pasan la bolsa de las ofrendas a ver cuánto puso el otro, o si dio o no dio. Hermano, ese no es el problema. Usted puede dar un billete de $100, pero su corazón puede estar extraviado. Usted lo puede estar haciendo por una falsa piedad. O usted puede estar colocando en la bolsa de las ofrendas una paca de billete. Cuando digo una paca aquí en Venezuela es un rollo, es bastante billete. Pueden ser todos ellos de baja denominación. E incluso billetes que han salido de denominación del curso legal. Nos ha sucedido en el contexto de la iglesia local. Eso habla de la condición del corazón. Eso habla de a dónde tienes tú al Señor, de qué tamaño es el Dios en quien tú confías. Eso habla de la mentira que ha ganado tu corazón, del engaño, de la hipocresía que ha permeado las células más profundas de tu corazón. Eso habla de eso. Esto no tiene que ver con ropa, esto no tiene que ver con el externo, esto tiene que ver con una condición del corazón, el orgullo.
Eso tiene que ver con motivaciones. Vamos a leer Números 15. Aquí Número habla de la ropa. Versos 38, 39. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Veamos para qué. La palabra tiene respuesta a eso. Y os servirá el fleco para que cuando lo veáis, cuando ustedes pasen, cuando ustedes le vean su ropa, cuando ustedes pasen, os acordéis de todos los mandamientos del Señor. Esto no tenía nada que ver con algo externo. Esto tiene que ver con algo en la mente y en el corazón. Es para que ustedes tengan memoria de mi palabra. Eso es lo que está diciendo el Espíritu del Señor a través de Moisés. A fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos. Si su corazón y sus ojos se han prostituido, por favor vean entonces esto y acuérdense de mi palabra. Pero entonces, ¿qué habían ellos hecho? ¿Qué habían hecho ellos con la ropa? Mira, Mateo 23:5. Las habían hecho cada vez más y más largas. ¿Con qué razón? Vamos a leerlo. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hacen todas sus obras, todo lo que hacen, lo hacen para que los hombres lo vean, para parecer, para mostrar una piedad superficial, externa, mentira. Dice, pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. ¿Qué eran las filacterías? Unas pequeñas cajas en donde estaba el texto de las Sagradas Escrituras. Y eso tenía un propósito religioso. Cuando en la liturgia, en medio de su liturgia, ellos leían, pero era una caja muy pequeña, pero ellos alargaban, ensanchaban la caja que llevaban guindando en una parte de su cuerpo con su vestimenta, y los flecos lo hacían cada vez más largo. Mis amados, la motivación detrás de todo esto no es una piedad verdadera, es una piedad falsa. Están buscando que la gente los vea y crean que son sumamente espirituales. Están mostrando una piedad superficial que es de mentira, no es de verdad. Leo nuevamente el verso 38, y en su enseñanza les decía, cuidado de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos de las plazas. Les gusta que los vean, se pavonean en las plazas. Van danzando por donde quiera que van con su ropa nueva, con sus zapatos nuevos. Mis amados, mucho cuidado con la intención, con la motivación del corazón. Los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas. Verso 40, devoran las casas de las viudas. Increíble. Y por las apariencias hacen largas oraciones. Señor, perdónanos. Perdónanos por actuar así. Al final, estos recibirán mayor condenación. Les encantaba andar todo el tiempo en una celebración, que les invitaran a celebrar. Les encantaba salir a pasear a las plazas, que los vieran con sus ropas larguísimas y las cajas de las escrituras bien visibles en su pecho. Mi amado, no hagamos eso. No hagamos eso. No busquemos que otros sepan que estamos en ayuno, que estamos en oración, que estamos entregados de lleno al Señor. No busquemos eso. No busquemos que otros sepan cuánto diezmas, cuánto ofrendas, cuánto bendices a otros. Esa no es la motivación. Eso es una falsa piedad. Cuidémonos de eso. Ese es el mensaje de Cristo. Mateo 23:7 agrega o complementa este verso anterior, 38 de Marcos, Mateo 23:7. Y los saludos respetuosos en las plazas, les gustan. Y les gusta ser llamados por los hombres rabí. Les encantaban cuando los veían con sus ropas largas, con la filactería, la caja llena de las escrituras del texto del Pentateuco. Les encantaba que la gente le dijera, rabí. Y los besaran y los saludaran. Rabí. Les encantaba eso. Les encantaba que los saludaran de manera preferencial, distinto a los demás. No me puedes saludar igual, yo soy un apóstol. No me puedes saludar igual que un anciano de la iglesia.
o que un diácono, o que un ujier. No me puedes tratar igual. Amados, tengamos cuidado. Evaluemos el corazón. Señor, escudriña mi corazón, dice el salmista David, y ve si hay en él cosa podrida, y límpialo. Salmo 51. Devuélveme el gozo de la salvación. Líbrame. Aleluya. Esa debe ser la actitud. Tengamos mucho cuidado. Ezequiel 34, versos 2 y 3. ¿A qué habían sido llamados los fariseos? Ellos habían sido llamados para proteger al pueblo, no para devorar a las viudas, no para enriquecerse, no para establecer un negocio dentro del templo, no para exigir por los animales mucho más del precio, que los precios, las tablas de precios los actualizaban y los indexaban cada vez y cada vez más, y la gente tenía una carga alta. Los publicanos subían los impuestos deliberadamente en una carga impositiva increíblemente impagable para las familias pobres. Mis amados, las pesas las cambiaban el valor de las balanzas. Mis amados, ¿qué hemos hecho nosotros contra nosotros mismos? Tengamos cuidado. Tú que tienes un negocio, tasa tus precios de manera justa, pero también paga justamente a tus empleados. La palabra nos llama a eso, mi amado. No caigamos en esta espiritualidad, religiosidad falsa, piedad, sino tengamos una devoción verdadera al Señor, esa devoción que agrada, la devoción de la viuda pobre. Ezequiel 34, versos 2 y 3. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios. Ay, otra vez otro ay, venimos leyendo varios ay de Mateo. Ahora Ezequiel. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que se cuidan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura. ¿Os habéis vestido con la lana? Degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Este es el llamado, esta es la profesión a la cual fueron llamados los fariseos, los escribas, los maestros de la ley religiosa. Los pastores de Israel eran ellos. Ellos estaban encargados de procurar la protección del pueblo, no de devorarlos. Ellos eran los pastores de las ovejas, no los lobos que devoraban las ovejas. ¿Cuántos hoy abusando de las congregaciones, colocando una carga que no pueden llevar? ¿Cuántos hoy exigiendo una cuota extra? Señor, perdónanos. Esto fue lo que dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versos 14 y 18. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Había un grupo de hermanos entonces que habían escapado de los falsos profetas, de los falsos maestros, habían salido de ese gran problema, pero ahora caen en manos de estos pastores, con ojos de adulterio, de vanidad, de avaricia, de maldición, de arrogancia. Seducen mediante deseos carnales por sensualidad. Estaban devorando a las viudas. Algún comentarista dice que esta viuda representa a las viudas trasquiladas y devoradas por los fariseos. ¿Las violaban? No lo sé. ¿Les robaban sus enseres? No lo sé lo que hacían. No sabemos, dice que eran devoradas las viudas. Lo poco que tenían las viudas no tenían quien las mantuviera. Ruth tuvo que ir al rescate de Noemí. Noemí no tenía la posibilidad de seguir viviendo. Y el Señor trae una mujer moabita, una mujer extranjera, para preservar la descendencia del rey David. Y le presenta a vos.
Pero la viuda no podía seguir adelante sola. ¿Quién sostenía a la viuda? Ellos estaban llamados a sostener a las viudas. Los apóstoles sostenían a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los advenedizos, a los vulnerables. Ellos estaban encargados. Pero no se puede esconder el orgullo y la falsa de piedad con la ropa. Tarde o temprano la costura se ve, mi amado. Y esto es una verdadera advertencia para nosotros. Cuidémonos de los que proceden así. Cuidémonos de los lobos rapaces. Mis amados, cuidémonos de ser así nosotros. Aves de carroña buscando devorar. Cuidado. Pero veamos el segundo punto ahora, a partir del verso 41, el contraste. Una verdadera devoción versus la hipocresía del hombre. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud, no cuánto la multitud echaba, presta atención, cómo la multitud, muchos pastores, nos preocupamos de las cantidades de dinero. Mi amado, quita eso de tu mente. Dios sostiene su iglesia. Dios sostiene su iglesia y la seguirá sosteniendo. No te preocupes por eso. Y entramos en crisis, y entramos en problemas con el área de presupuesto, de administración, de finanzas. ¿Y cuánto hay esto? ¿Y por qué? ¿Y quién? Mis amados, Jesucristo no se preocupó por eso, por las cantidades. Dios seguirá sosteniendo su obra, su ministerio, su iglesia. Él se preocupó por el cómo, por el motivo, por la intención del corazón. Cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Recuerda, Jesús está en los predios del templo, pero en el templo había un lugar que se llamaba el patio de las mujeres, y allí habían unas urnas en forma de shofar, de cuerno. Esos estaban hechos de un material tipo cobre, y allí colocaban las ofrendas. Imagínense ustedes los ricos, los contribuyentes ricos que traían grandes cantidades, colocaban los sacos, colocaban las bolsas de ofrendas, que traían muchas, pero eran ofrendas del menor valor en la sociedad del primer siglo en el Imperio Romano. Era la moneda más pequeña, el cuadrante era lo más de pequeño valor que había, pero traían cantidades industriales. Eso aquí en Venezuela particularmente, los mediecitos que habían antes, los 25 céntimos, sí sé que muchos se recordarán, incluso muchos que están fuera del país, coterráneos, venezolanos, paisanos, saben de lo que estoy hablando. La moneda más chiquitita, incluso podemos irnos atrás, las lochas aquí en Venezuela. Bueno, eso pudiera ser el paralelo de estas monedas, era de un ínfimo valor, insignificante, pero traían bolsas llenas y eso sonaba, y ese ruido hacía un ruido increíble dentro del templo. Y la gente, ¡oh, wow! ¡Qué cantidad de dinero traían! Eso es lo que está diciendo Jesús. Allí se colocaba el dinero. Allí se sentó Jesús a observar cómo la gente echaba. Y me imagino que tardaban bastante colocando las ofrendas, esas bolsas llenas. No era rápido, aquello era toda una procesión para que la gente se diera cuenta. Increíble. Para mostrar una falsa piedad. La manera en cómo ofrendas, la manera en cómo tú lo haces, Dios lo conoce. Dios conoce si estás colocando un billete de $100 y tienes una motivación errónea. Porque tú querías que te viera el ujier, o tú querías que te viera la que tienes al lado, porque te gusta la hermana que está al lado y tú querías que te viera, que estás colocando $100. ¡Wow! ¡Qué piadoso! Mi amado, Dios conoce el corazón. Dios lo conoce. Dios desnuda toda nuestra vida, nos conoce perfectamente. Engañoso es el corazón más que cualquier cosa, Jeremías lo dijo de parte de Dios. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Yo lo conozco, dice el Señor. Jesús se da cuenta que los ricos traían grandes cantidades de monedas de cobre, y la palabra que usa Marcos aquí en el griego, grandes cantidades de moneda, era para que sonaran mucho, eran monedas grandes, eran monedas de muy pequeño valor, pero cantidades industriales. Es una moneda diminuta, pequeña. Imagínense a las personas que estaban en el templo, en el patio de las mujeres, donde estaban colocadas estas urnas de bronce,
en formas de chofar, de cuerno. Imagínense a toda la gente que estaba allí escuchando a Jesús, volteando para ver quién era ese contribuyente tan especial, para llamarle y decirle, oh, wow, muchas gracias. Y tratarlo de manera deferente y decirle, ¿te puedes sentar aquí en el mejor lugar? Ese realmente era un espectáculo, lo que estaba sucediendo allí, de una falsa generosidad. Pero era un espectáculo. Verso 42, sigue la historia. Y llegó una viuda pobre. Recuerdan que esta historia la está contando Jesús. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre. Después que aquel espectáculo de falsa generosidad, de piedad falsa y engañosa, termina, dice Jesús, y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, es decir, o sea, dice Marcos, 1 cuadrante. Y la palabra pobre aquí, la palabra en griego que están colocando, habla de una condición infrahumana, es decir, en una condición de calle, de una condición de indigencia, esa es la palabra, una condición de indigencia, esas personas que el sucio ya lo tienen pegado en su piel, tienen la ropa ya negra, ya brilla la ropa de lo negro, de lo asqueroso, que tienen sus pies, la piel cuarteados, personas que tienen años en la calle en indigencia. Bueno, esa es la palabra que está allí puesta, una extrema pobreza, por dioseros de la calle. Entonces llega una mujer viuda, una mujer en una condición infrahumana. Uno de los comentaristas sugieren, como lo dije hace unos minutos, que esta viuda representa a una de esas mujeres que habían sido devoradas por los fariseos. Increíble. El cuadrante era la moneda de menor valor en el Imperio Romano. El cuadrante, imagínense ustedes. Era muy liviana, era muy pequeña, no sonaba casi. Si era una sola, tú la colocabas porque era tan pequeña, eso podía llegar a pesar 1 gramo, 2 gramos, no más que eso. Quizás mucho menos, fracciones de 1 gramo. Y eso solo no pesa, pero cuando colocabas en cantidades inmensas, pues sí sonaba muchísimo en ese chofar, en ese cuerno de bronce. Esa mujer solo está colocando 2. No eran muchas. Quizás las primeras hicieron mucha bulla, pero no llamaron la atención de Jesús. Escúchame, mira el contraste. Aquellas bolsas grandes de monedas que estos grandes contribuyentes, hombres ricos, echaron, no llamaron la atención de Jesús. Ese ruido no es el ruido que llama la atención del maestro de Galilea. Pero esta mujer colocó 2 pequeñas monedas, que era 1 solo cuadrante. Esas monedas hicieron el suficiente ruido en el corazón de Jesús como para llamar su atención. Increíble. La verdadera devoción que expresamos de un corazón arrepentido y humillado llama la atención del maestro. Que nunca se te olvide esta enseñanza. Esas monedas no sonaron para los demás. Cuando no estás en sintonía con la verdadera adoración y la verdadera entrega al Señor, no llama la atención esas monedas, pero Jesús sí. Inmediatamente se percata, inmediatamente llama a los discípulos. Y llega Jesús hacia esta mujer, porque lo que hace esta mujer para Jesús no es insignificante, porque no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la calidad del corazón. Tiene que ver con la cualidad del alma, tiene que ver con la entrega de nuestra vida. No tiene que ver con la cantidad de dinero, tus recursos, tus bienes. Tú puedes entregarle todo al Señor y tu corazón no está con el Señor. Mi hermano, mi hermana, y debo hacer una parada en este momento. Si usted es de aquellos como la viuda pobre que no tiene muchos ingresos, dele la gloria a Dios. Porque el Señor hasta hoy le ha sostenido. Esta viuda nos da a nosotros varias enseñanzas. Hasta el día de hoy, hasta este momento, Dios es el que le ha sostenido. Pastor, pero es que en la iglesia hacen pactos y nos piden que pactemos y que demos de la ofrenda y los diezmos, pero yo no puedo. Mi hermano, no se preocupe. Con toda responsabilidad se lo estoy diciendo. Que eso no le cargue, mi hermano y mi hermana amada. Si usted no tiene muchos ingresos y es de los que suele recibir escasamente, mi hermano, yo prefiero que usted solvente los compromisos familiares, que usted dé comida para su hogar y que usted pueda tener en su casa todas sus necesidades cubiertas.
¿Por qué? Mira lo que dice el verso 43. Y llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Hay una comparación, hay un contraste enorme. Algo impresionó a Jesús de esta mujer y no fue precisamente la cantidad que ella trajo. Mire cómo sigue verso 44. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía. De nuevo, mis amados, ¿no? Es un asunto del corazón. Es mucho más que cantidades. No nos sorprendamos con aquellos que son dadivosos, que son desprendidos. No nos sorprendamos por eso. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ellos echaron de lo que les sobra. Pero ¿cómo sabe Jesús eso? Porque conoce el corazón. Porque esas cosas no estorban, pero la mujer no le estorbaba, pero le hacía falta. Le hacía falta, y de eso que no tenía, ella dio, aleluya. Tal escena, mira, este contraste coloca de entre nosotros el valor que para ellos tenía la adoración a Dios. Tenían un Dios muy bajo. El lugar en el que tenían a Dios en sus corazones era muy bajo, pero el lugar que esta mujer tenía en su corazón era un lugar muy alto. El fariseo que estaba orando en el templo tiene un lugar muy bajo del Dios en quien creía, pero el publicano tenía a su Dios, así su oración hubiese sido escasa. Tal como la ofrenda de esta viuda pobre fue escasa y Dios la encontró justa, la oración de este publicano fue pobre, fue pequeña, mínima, pero Jesús lo encontró justificado. Mi amado, hay una gran diferencia y no está en las cantidades, en los tamaños de las largas oraciones que estos fariseos hacían. Déjame decirte que la gran diferencia está en el corazón. Tu corazón está entregado hoy completamente al Señor. Hoy tú puedes decir, Señor, me entrego completamente a ti. Hoy tú puedes decir, Señor, mis finanzas, de las que no tengo, ellas están entregadas completamente a ti. Hoy tú puedes decir que tú dependes del Señor. Hoy tú puedes decir, como la viuda nos da una gran enseñanza a través de este texto, Señor, tú eres mi máximo tesoro. Señor, de ti dependo todo el tiempo. Nosotros podemos decir eso a pesar de la escasez. Nosotros podemos decir, Señor, gracias porque diariamente suples nuestras más grandes necesidades. Esa es la enseñanza que nos da esta mujer. Que ella dependía enteramente del Señor. Que ella vivía agradecida del Señor porque fue al templo a dar la ofrenda. Y que el mayor tesoro de ella, tal como Abraham dijo del Señor, Señor, tú eres mi recompensa. Esta mujer está diciendo, Señor, tú eres mi tesoro. De lo que no tengo doy. Aquí está. Gracias, Señor. La gran pregunta para nosotros, ¿en cuál de los dos grupos te encuentras hoy? ¿En el grupo de aquellos que se visten de piedad, una piedad engañosa, falsa, que devoran a aquellos a quienes fueron llamados a proteger? Muchas ovejas dieron su vida por los fariseos, por los escribas. Muchas viudas entregaron sus bienes a estos hombres. Pero Jesús entregó su vida por nosotros. Ese es el llamado de nosotros, pastores, líderes, ancianos, maestros de la palabra. Ese es nuestro llamado, a dar nuestras vidas por las ovejas del Señor. No son nuestras. Ese es nuestro llamado. Y cierro con algunas preguntas. ¿Es evidente en tu vida que Jesús es lo que mueve y te apasiona tu vida? ¿Es evidente a través de todo lo que haces que Jesús es la pasión de tu vida, que es lo que te mueve completamente? Es evidente que Dios es tu verdadero tesoro, tal como lo fue para la viuda pobre, tal como lo fue para el publicano. Es evidente eso. Vives dando evidencia que Dios es tu único y verdadero tesoro. Vives dando evidencia que estás inmensamente agradecido de Dios por todo lo que te ha dado. Vives dando evidencia que dependes entera y completamente de Dios a pesar de tener muchas carencias. Así vives a diario. Eso es lo que expresas con tu diario vivir, que estás agradecido, que dependes de Él, que Dios es tu verdadero tesoro, que Dios es tu verdadera pasión que te mueve. Toda nuestra vida, toda tu vida, toda mi vida está entregada a su disposición completamente para lo que Él quiera hacer. Mi amado, esa es una conclusión. Y con estas palabras, con estas preguntas, contestemos a nuestro corazón. Sí, Señor, estamos entregados a tu disposición. Es así. Sí, Señor, tú eres la pasión que mueve toda mi vida. Es así.
Sí, Señor, tú eres mi único tesoro. Vendo absolutamente todo para buscar esa perla de gran precio. ¿Es así para tu vida? Sí, Señor, de ti dependo. ¿Es así para tu vida? Sí, Señor, estoy eternamente agradecido por lo que has hecho en mi vida. ¿Es así en tu vida? Mi amado, te invito a orar para terminar esta enseñanza. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta profunda reflexión para nuestra vida. Nos deja una gran lección. Señor, cuídanos de ser como estos hombres en la palabra. Señor, y tú nos guardaste esto, lo expusiste, lo revelaste a tus hombres para que escribieran y dejaran esto escrito para nosotros, para nuestra bendición, para alertarnos, para prevenirnos, para cuidar el corazón de no ser así y no permitir que otros abusen así como ellos de nosotros. Pero también gracias porque en medio de toda escasez que puedan estar viviendo tus hijos, tú has sido fiel para suplir en cada necesidad hasta el día de hoy. Gracias. Señor, que seas tú nuestra más grande recompensa y nuestro tesoro más preciado. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y entregamos nuestra vida a tu entera disposición. Y confieso que dependo absolutamente de ti. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, nuestro amado Señor y Salvador, he orado, Padre. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Nos veremos en una próxima oportunidad por este canal y que Dios les bendiga abundantemente.